que nos adelantamos un poco al sol con el propósito de primero saludar a nuestros hermanos, animarles, recordar que no estamos solos en este camino de fe y también pues el escuchar la palabra, permitir que el Señor también nos guíe a través de las palabras de un hermano. Entonces estamos agradecidos con esta oportunidad, no solamente de crecer, sino de animarnos. Entonces hoy nuestro hermano Ray va a guiarnos en el capítulo 21 del libro de Éxodo, así que Ray, adelante, pedimos al Señor que te sustente y te guíe también. Muchas gracias, pastor. Bueno, muy buenos días para todos de nuevo, mis hermanos. Y bueno, vamos a comenzar como siempre este tiempo en oración. Espíritu eterno, infinito, inmutable, en tu ser, en tu sabiduría, tu justicia, en tu verdad, en tu poder, te damos las gracias por permitirnos levantarnos para refrescar nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra, entendiendo siempre que oír y obedecer van de la mano y que pedimos que nuestros oídos, nuestros ojos espirituales estén abiertos para poder recibir lo que ya tú nos has entregado, lo que nos entregas y nos entregarás siempre, como el pan de vida, el pan que no perece, tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Éxodo 21, muchachos. Sobre Éxodo 21, pues la misma Reina Valera lo divide en 3 y voy a leer para ustedes el versículo 1 de la misma, ¿no? Leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer, y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradaré a su señor, por lo cual no lo tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a su pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiera desposado con su hijo, hará con ella según las costumbres de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestimento, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciera, ella saldrá de gracias y sin dinero. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios los puso en su mano, entonces yo te señalaré el lugar el cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre y a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y harán que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o 2, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que le impusieren el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano,
pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciera saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneara a un hombre o a una mujer, a causa de ello moriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneado desde tiempo atrás, y a su dueño se lo hubiera notificado, y no lo hubiera guardado, y matara hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le fuese impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya corneado a su hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneara a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedrado. Y si alguno abriera un pozo o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayera allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriera el buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderá el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Las leyes mencionadas en este capítulo se refieren al mandamiento, específicamente el número 5, y aunque no forman parte de la legislación del Evangelio, ni nos conciernen los castigos propios a su infracción, son sin embargo de gran utilidad para la explicación de la ley moral y de las normas de la justicia natural. Vemos el versículo que está mismo dividido del 1 al 11. El versículo 1 es el título general de las leyes contenidas en este capítulo y en los dos siguientes. La mayoría de ellas se refieren a asuntos entre un hombre y su prójimo. Estas leyes se llaman también juicios, porque están ideadas y compuestas con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados sabían de dictar sentencias de acuerdo con ellas. Dios las dio en privado a Moisés para que él las comunicase al pueblo. Comienza con las leyes concernientes a los siervos y ordena una actitud misericordiosa y moderada hacia ellos. Vemos que es la primera, una ley concerniente a los siervos varones, vendidos por sí mismos o por sus padres, a causa de pobreza o por los jueces, por causas criminales. Pero incluso estos, si eran hebreos, no podían continuar la esclavitud más de 7 años. Al final de los 7 años el siervo había de quedar libre, versículos 2 y 3, a no ser que él escogiera con toda libertad permanecer en servidumbre. Primeramente vemos, mediante esta ley, Dios enseñaba a los siervos hebreos generosidad y un noble afán de libertad porque eran libres para Jehová. También los cristianos, al haber sido comprados por precio y llamados a libertad, no deben ser esclavos de los hombres ni de las concupiscencias humanas. Primera de Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no nos hagáis esclavos de los hombres. También enseñaba a los amos hebreos a no pisotear a sus pobres siervos. Esta ley nos sirve además para ilustrar el derecho que Dios tiene sobre los hijos de los padres creyentes, como tales para que sean criados de acuerdo con los principios expresados en su palabra. Hay también ley concerniente a las siervas, a quienes sus padres hayan vendido por causa de extrema pobreza, cuando eran muy jóvenes, a quienes ellos esperaban que les habían de tomar por esposa cuando fuesen mayores. Si no lo hacían así, no debían venderlas a extraños, sino más bien buscarle el mejor modo de compensarlas por su desilusión. Y si lo hacían, habían de mantenerlas como es debido. Esto lo vemos entre los versículos 7 al 11. Los versículos 12 al 21. Ley concerniente al homicidio. Había dicho en el decálogo, no cometerás homicidio. Éxodo 20:13. Ahora especifica, el que hiere a alguno
Haciéndole así morir, él morirá. Versículo 12. Este es el castigo del homicidio voluntario. Pero cuando el homicidio es involuntario, Dios provee ciudades de refugio para proteger a quienes, por un desgraciado accidente, pero sin intención culpable, ocasionaran la muerte de otra persona. Lo vemos en el versículo 13. Ley concerniente a los hijos ingratos. Han de ser castigados con la pena capital los hijos que hirieran a sus padres. Versículo 15. O los maldigan. Versículo 17. La mala conducta de los hijos hacia sus padres es una gran provocación contra Dios nuestro Padre común. Y si los hombres no la castigan, Dios no la dejará sin castigo. Ley concerniente al robo de personas. Versículo 16. El que robe una persona con el propósito de venderla a un gentil, porque ningún israelita lo compraría, había de morir en virtud de esa disposición. Se montan las medidas necesarias para que se compensen debidamente a quienes hayan hecho daño personal, aunque no se haya seguido muerte. Versículos 18 y 19. El que haya causado el daño debe pagar, no solo por los gastos de la curación, sino también por la pérdida de ingresos a causa del tiempo en que estuvo sin poder trabajar. También se dan instrucciones sobre lo que debe hacerse cuando muere un siervo a consecuencia del correctivo impuesto por su amo. Si muere bajo la mano del amo, este será castigado por su crueldad, a discreción de los jueces, pues después de considerar todas las circunstancias. Versículo 20. A primera vista esta ley parece cruel, pero bueno sería tenerla en cuenta en las siguientes observaciones. Se trata de esclavos gentiles, mayormente cananeos. El Targum es una traducción o interpretación en arameo de la Biblia hebrea. Observa que tales amos, bajo cuya mano muere el siervo, deberían ser decapitados a espada. Al ser estimados como propiedad, dinero, dice hebreo aquí, en el hebreo aquí, del amo, este sale perdiendo si se le muere el siervo, de donde se infiere que no tuvo intención de matarlo cuando lo castigó. Los versículos 22 al 36. La solicitud que la ley tiene a favor de las mujeres embarazadas, para que no se le ocasione ningún daño que pueda provocar el aborto. A propósito de esto se menciona aquella ley del talión, a la que se refiere nuestro Señor Salvador en Mateo 5:38, ojo por ojo, diente por diente. Recordamos que el talión se refiere a un principio de justicia retributiva, donde el castigo impuesto al delincuente debe ser equivalente al daño causado a la víctima. La expresión más conocida de este principio es ojo por ojo, diente por diente, que busca una proporcionalidad entre el crimen y la pena. De paso, digamos que la frase sin haber muerte se refiere, como es obvio, a la mujer. Así lo dice expresamente el Targum, el cual añade normas sobre el precio que se ha de pagar por la muerte de la criatura. Sobre la ilicitud y gravedad del aborto voluntario, la palabra de Dios insinúa lo suficiente al declarar que la vida humana tiene ya su destino y planificación por parte de Dios en el embrión mismo que se forma en el vientre de la madre a partir de la concepción. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. En cuanto a la ley del talión, nótese, se trata en realidad de una compensación equitativa. La ejecución de esta ley no estaba en manos de particulares. Dios mismo la ejecuta a veces, en el curso de su providencia para castigar ciertos pecados. Vemos en Jueces 1:7, entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Por otro lado, también lo podemos ver en Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Los magistrados deberían tener en cuenta esta ley al castigar a los ofensores, para hacer justicia a los damnificados. Hay que tomar en consideración la naturaleza, cualidad y grado del daño hecho a fin de que se repare convenientemente a la parte injuriada y se intimide a los demás para que no cometan cosas semejantes.
También vemos el cuidado de Dios que tenía de los siervos. Si sus amos les mutilaban de cualquier modo, aunque solo fuese con la pérdida de un diente, ya era suficiente razón para que quedasen obligados a darle la libertad. Versículo 26 y 27. ¿Acaso tiene Dios cuidado con los bueyes?, se pregunta Pablo en 1 Corintios 9:9. Parece que sí, por las siguientes leyes que establece este capítulo, aunque como sigue diciendo Pablo en el versículo siguiente, lo hace por causa de nosotros, puesto que el hombre es el que ara y trilla, aunque se valga de los bueyes como un instrumento de trabajo. Aquí se le dan a los israelitas instrucciones de lo que tenían que hacer. En caso de daño ocasionado por bueyes o cualquier otras bestias domésticas, como ejemplo del cuidado que Dios tiene de la vida humana, si un buey mataba a una persona, hombre, mujer o criatura, el buey había de ser apedreado. Versículo 28. De esta manera quería Dios tener bien arraigado en la mente de su pueblo el odio al pecado de homicidio a toda cosa humana y a toda cosa inhumana, para hacer que los hombres tuviesen buen cuidado de que ninguna bestia de su ganado hiciese daño, sino que todos los medios posibles se evitasen cualquier perjuicio. En el caso de daño ocasionado a bueyes o otras bestias del ganado, si cae dentro de un pozo y muere allí, el que cavó el pozo debe resarcir al dueño. Versículos 33 y 34. El daño que se hace por malicia es una gran culpa, pero el que se ocasiona por negligencia no está libre de culpabilidad. Si dos bestias luchan entre sí y la una mata a la otra, los respectivos dueños compartirán igualmente la pérdida. Versículo 35. En el desierto, donde acampaban muy cerca los unos de los otros, casos como estos es natural que ocurriesen con alguna frecuencia. Oremos. Padre, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos tu ley, tu orden, tu perfecta justicia. Gracias por este tiempo que nos permite compartir como hermanos el pan que no perece. Muchísimas gracias Señor. En el nombre de tu Hijo, amén y amén. Muchas gracias mis hermanos. Gracias pastor por este capítulo tan enriquecedor y tan claro, tan suave y tan fresco para poder ejercerlo. Gracias Ray por el esfuerzo también de explicar algo que en la sola lectura es compleja, pero bueno, que abarca tanto y que habla de ese cuidado que el Señor tiene, un cuidado sobre el pueblo, y que no solamente se mueve entre cosas generales, sino también en aspectos muy particulares, y que como tú lo anunciaste al final, bueno, lo anunciaste, es que estos son como ecos también o ampliaciones de lo que ya vimos en el Decálogo, que era el corazón del pacto. Vemos que se menciona en este capítulo ese mandamiento, el quinto mandamiento de los padres, el sexto mandamiento, el de no matar, el de no robar. O sea, hay muchos mandamientos que son mencionados aquí, lo que quiere decir que todo lo que es las leyes civiles, las leyes de adoración, todas ellas son ampliaciones en realidad de lo que es el Decálogo. El pueblo necesitaba mucho más instrucción que aquello que recibieron en forma resumida en los 10 mandamientos. Así que Dios está siendo muy bueno con el pueblo de Israel al entrar en detalles, porque nosotros necesitamos una mayor instrucción siempre de su ley.